Primera de Samuel, capítulo 18, versículo número 12. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dígame amén. 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 Vamos a leer la palabra como está escrita, dando gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Te pido que nos hables, que nos ministre a través de la misma para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Y en esta noche yo quiero predicar con el tema marcados por la presencia de Dios. Dele la mano a alguien y dígale: marcados por la presencia de Dios. ¿Cuántos han sido marcados por la presencia de Dios? Una de las cosas más importantes que el hombre tiene es la presencia de Dios. Nosotros vemos desde el principio en Génesis, nosotros podemos ver que cuando Dios crea al hombre, nosotros vemos todo el proceso de la creación, aleluya, pero hay algo interesante y es que cuando Dios comienza a crear el hombre, lo forma del polvo de la tierra, la Biblia nos va a registrar en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis que Dios sopló en su nariz aliento de vida y dice el texto, entonces el hombre fue un ser viviente. O sea, lo que le dio vida, a lo que Dios formó del polvo de la tierra, fue su soplo, su presencia. Porque la presencia de Dios es lo que le da vida al hombre. Gloria al Señor en esta hora. O sea, que es bien importante que entendamos que no era el Edén lo más importante que Adán tenía. Su nombre. No eran los árboles frutales que Adán tenía. Ni tampoco todo lo que Dios le puso a la mano, ni tampoco el gobierno que Dios le dio. Y escucha bien, ni tampoco su esposa era lo más importante que Dios tenía, que Adán tenía. Sino que primeramente era la presencia de Dios. Era lo más importante que este hombre tenía. La presencia de Dios que se paseaba diariamente en el huerto era lo más preciado que Adán tenía. Mas sin embargo, el pecado fue lo que rompió. Note que el pecado rompió la relación con Adán y Dios. Adán seguía comiendo. Adán seguía en la tierra. Adán seguía con su esposa. ¿Estamos aquí todavía? Mas sin embargo había perdido la presencia de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Amén. ¿Sabe que se puede tener los árboles frutales? Se puede tener la tierra, se puede tener gobierno, se puede tener todo lo que se pueda tener. Pero si no se tiene la presencia de Dios, en realidad no se tiene nada. La Biblia enseña en el libro de Isaías capítulo 59 que es el pecado lo que crea una barrera entre Dios y el pueblo, y las iniquidades hacen que Dios esconda el rostro para no oír. Y eso es lo que el profeta le estaba diciendo al pueblo. Hay una barrera. Y cuando hay una barrera, por más que se grite, se clame, por más que se haga, hay un muro que impide el acceso a la presencia de Dios. Y es importante, hermano, que nosotros tengamos la noción de eso. Lo más importante que tenemos, y lo dijo el varón que estaba cantando ahorita, lo más importante que tenemos es la presencia del Señor. Salmo 16, versículo 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo está en la plenitud de la presencia de Dios. Si usted nota el texto, te está diciendo, el gozo no proviene de tu situación, de tu estatus económico. El gozo no proviene de tus bendiciones. El gozo mío, el gozo suyo, depende de qué? De la presencia del Señor. Es como dice Nehemías capítulo 8. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es por eso que cuando usted no tiene la presencia de Dios, usted se acostumbra a gozarse simplemente cuando las cosas están favorables. Usted se goza cuando le llegan bendiciones. Usted se goza cuando le responden que sí. Usted se goza cuando las cosas le están marchando como usted planeó. Alabado sea el Señor. Mas sin embargo, hay otras personas que han entendido este principio. Mi gozo no depende de lo que tengo, dejo de tener.
Mi gozo no depende de las bendiciones que tengo o de las que no he recibido. Mi gozo depende de la presencia del Señor. Pablo lo dijo así. Yo he aprendido a contentarme en cualquiera que fuera mi situación. No importa lo que estoy viviendo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que no entendamos que el gozo de nosotros es el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida, siempre vamos a estar atribulados ante las circunstancias de la vida. Aleluya. Por eso es que hay otras personas que tú siempre las vas a ver alegres, siempre las vas a ver en el culto levantando la mano, siempre las vas a ver. Y usted dirá, esa persona no enfrenta situaciones, parece. Esa persona no enfrenta momentos difíciles, parece que está bien bendecida. No, lo que pasa es que él ha entendido que lo más importante que tiene es la presencia de Dios. Oh, gloria. La presencia de Dios es lo más importante en la vida del ser humano. Si usted tiene, aleluya, la presencia de Dios y no tiene dinero, usted es rico. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Si usted tiene la presencia de Dios y no tiene un hogar, usted está bendecido. Lo más importante, vuelvo y le repito, y lo voy a decir muchas veces, que tenemos es la presencia de Dios. Y hay alguien en la Biblia que entendió esto de manera sobrenatural, y fue Moisés. Cuando nosotros leemos lo que Moisés expresa en el capítulo 33 del libro de Éxodo, nosotros tenemos que tomar esto como ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Moisés, dice la Biblia, fue llamado por Dios, capítulo número 3 del libro de Éxodo, fue llamado por Dios, ¿para qué? Para libertar al pueblo. Usted sabe toda la historia y dice la Biblia que este hombre saca el pueblo. Ahora, desde que Dios lo llama, Dios lo llamó por una señal. Una visión. Dice la Biblia que cuando él ve la zarza ardiente, su expresión fue: iré, me acercaré y veré esta ¿qué? Grande visión. O sea, desde su llamado, Dios está tratando con Moisés. Tiene que prestar atención a esto. Dios está tratando con Moisés con señales. Todo en el llamado de Moisés radica con señales. Lo llama por una señal. Le confirma su llamado por otra señal. Mete la mano en tu seno. Cuando mete la mano, saca la mano, tiene una lepra. Mete la mano otra vez, la saca, le sale limpia. La serpiente, otra señal. Convierte Dios un árbol seco, un palo seco en una serpiente. O sea, Moisés está viendo milagros, está viendo cosas sobrenaturales. Todo lo que Moisés está viendo desde el principio de su llamado. ¿Son qué? Señales. Va a Egipto, ¿qué ve? Señales. Ve la mano de Dios. Sale de Egipto, ¿qué ve? Señales. La columna de nube, la columna de fuego que los dirigía. Vio el mar abrirse, hermano. Moisés desde el principio lleva viendo milagros y señales. ¿Cuántos milagros y señales vio Moisés? Un montón. Mas sin embargo, cuando el pueblo peca, dice la Biblia que el pueblo peca y Moisés está hablando con Dios y le dice: tú me estás diciendo, hay una tierra prometida, se la labraste a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las generaciones, nos viene hablando de una tierra prometida. Yo voy a llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Tú me estás diciendo, vamos a la tierra prometida, pero tú no me has declarado quién va conmigo. Mire a Moisés cómo está actuando ante la presencia de Dios. Porque nuestra respuesta ante la presencia de Dios habla mucho, hermano. Moisés se le está prometiendo la tierra prometida. Mas sin embargo, él no está preocupado en cuándo, en cómo es la tierra prometida. Él está diciendo: ¿y quién me va a acompañar allá? Moisés pudiera tomar la actitud de decir: bueno, ya yo he visto señales, muchas señales. Ya yo he visto milagros, muchos milagros. Entonces voy a basar mi ministerio en milagros y señales. A su nombre. O sea, yo puedo vivir de experiencias. Puedo vivir de lo que he visto. Puedo vivir y confiar en lo que ya yo he vivido. He visto mar abrirse. Hermano, es importante que nosotros tengamos mucho cuidado. Porque hoy en día cuando vemos las personas siempre van a estar, cuando pierde la presencia de Dios, poniendo su confianza en las experiencias del ayer. No, que antes yo echaba fuera demonios, que antes Dios me usaba en el 2005, que yo llené coliseos, y todo lo que ellos avanzan conforme a lo que hacen hoy es lo que vivieron sus glorias pasadas.
Ellos están sepultados en los polvos de la historia. Aleluya. Y esto es preocupante, porque cuando las personas viven de esa manera, ellos son expertos apuntando hacia dónde Dios estuvo. Dios estuvo allá, Dios hizo acá, pero necesitamos gente con la revelación, porque no es lo mismo vivir por conocimiento. Cuando las personas viven con el conocimiento, yo me acuerdo que en los 80, y me acuerdo que en los 90, y me acuerdo que en el 2000 Dios hizo, eso está bien, pero eso quedó en los polvos de la historia. Mas sin embargo, los que tienen revelación saben dónde Dios hizo algo, pero también saben que Dios hace algo hoy. Dios todavía sigue haciendo cosas. Moisés puede decir, bueno, ya me dieron la tierra, ya tengo todo, voy a llegar allí. Sin embargo, su preocupación fue, ¿quién va conmigo? Y Dios le dice, no, que un ángel, no quiero ángel, no quiero líderes, no quiero hombres de guerra. Le dice en el capítulo 33, versículo 15, oiga esto, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí yo no me muevo si no tengo tu presencia. Moisés, pero tienes tierra prometida. Moisés, pero en los anales de tu historia tú tienes un montón de señales, tienes un montón de milagros. Sí, pero no es suficiente vivir por milagros ni señales. Necesito vivir por la presencia de Dios. ¿Por qué no se puede vivir de milagros, de señales, sino de su presencia? Bueno, sencillamente porque los milagros hablan de su poder, de lo que Él puede hacer. Las señales revelan su dirección. ¿Alguien puede dar la gloria a Dios? Y hay gente que aunque conocen el poder de Dios, aunque conocen la dirección de Dios, perdieron la presencia de Dios. ¿Qué es lo más importante? Hermanos, es importante que entendamos, no podemos basar nuestra vida simplemente viviendo de milagros y señales. Milagros, y yo creo que Dios hace milagros y señales, pero lo más importante es la presencia de Dios con nosotros. Y Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Los milagros y las señales son temporales. Los milagros y las señales, aleluya, son temporales, pero la presencia de Dios es eterna en nuestras vidas. Mire, qué problema hoy tenemos, y es que muchas personas de esta generación lo único que buscan son milagros y señales más que la presencia del Señor. ¿Cómo estuvo el culto? Bueno, nadie se cayó para atrás, nadie brincó, nadie botó espuma por la boca. Dios no estuvo allí, porque nosotros hemos reducido la presencia de Dios a ciertas expresiones corporales y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la presencia de Dios. Y le hemos puesto murallas a la presencia de Dios. Y para nosotros la presencia de Dios es del tamaño de nuestro templo, porque cuando salimos del templo ya no conocemos la presencia de Dios. Cuando usted vive de esa manera, usted le pone fronteras a la presencia de Dios. Cuando sale por la puerta, vive una vida mecánica. Cuando sale por la puerta, deja de vivir una vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu evita que usted viva una vida mecánica. Pablo lo dice así, que la gente que son de la carne no comprenden las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Ahora, la persona que no vive en la dimensión del Espíritu siempre vivirá poniendo límites a la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos conciencia de la presencia de Dios mientras guiamos? Mientras vamos camino a la casa, mientras estamos en la casa, mientras estamos en el cuarto, mientras estamos de compra. La presencia de Dios siempre está en nuestra vida, pero de la única manera que nosotros nos acordamos de la presencia de Dios cuando estamos en las cuatro paredes. Y es por eso que como no tenemos la presencia de Dios, lo más fácil que se nos hace es vivir de milagros y de señales. Para poder identificar que sí, la presencia de Dios está ahí, mira la señal ahí, Dios está ahí. Ahora, cuando Dios no te da señales, ¿cómo tú puedes identificar que Dios está ahí? Cuando Dios no te muestra milagros, cuando Dios no te da señales, a veces decimos, Dios no está conmigo. ¿Por qué? Pues no estoy viendo un milagro, no estoy viendo una señal. Mas sin embargo tenemos que entender que aunque no hayan milagros, que aunque no hayan señales, Dios sigue siendo Dios.
No quiero vivir de experiencia, necesito tu presencia. No quiero vivir de milagros, necesito que tú me acompañes. Porque no tengo la mirada puesta en la herencia que me vas a dar. No tengo la mirada más puesta en la bendición que me vas a dar. Te necesito a ti. Necesito tu presencia. Necesito. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 12, verso 39, a la generación que estaba pidiendo solamente señales, ¿cómo la llamó? Mala y adúltera. Que solamente piden señal, pero la única señal que le será dada será la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa es la única señal. O sea, ¿por qué entonces las personas en vez de buscar la presencia de Dios, lo único que buscan son milagros y señales? ¿Por qué? Porque recuerde que los milagros y las señales nos dan respuestas instantáneas. ¿Está aquí conmigo? Pero para la presencia de Dios se necesita relación. A su nombre. Los milagros y las señales pueden suceder de repente. Los milagros y las señales pueden pasar de momento. Mas sin embargo, para tener la presencia de Dios se necesita comunión, se necesita relación, se necesita permanecer a sus pies antes de ver sus manos obrar. ¿Quieres ver las manos de Dios obrar? Permanece a sus pies. Y los que permanecen a los pies de Dios, a los pies de Jesús, disfrutan de su presencia. Y aprenden a amar a Dios, aprenden a amar al Señor, no por lo que Él puede hacer, sino por quien Él es. Voy a hacer un paréntesis aquí rápido para seguir. En la Biblia nosotros vemos 2 casos. Vemos el caso en Marcos 8 de un hombre que dice la Biblia que tiene un hijo que los discípulos no pudieron echarle fuera un demonio. ¿Verdad que sí? Jesús viene descendiendo del monte. Recuerde que baja del monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. Pero los otros no pudieron echar fuera un demonio, 9 de ellos. Oiga esto. Cuando Jesús desciende, el Padre le dice, no, que tus discípulos que no pudieron echar fuera el demonio. Y yo te lo estoy trayendo a ti para ver si tú puedes hacer algo. Oiga lo que Él le dice. Si tú puedes hacer algo por él, hazlo. Oiga lo que ese hombre le dice a Jesús. Si tú puedes, ¿cuántos creen que Jesús podía? Jesús podía hacer algo por él. De hecho, hizo algo por él. Fue el que echó fuera el demonio de aquel muchacho. En otra ocasión, el libro de Lucas registra la historia de un leproso que se va acercando a Jesús con temor porque es rechazado por toda la sociedad. Se va acercando a Jesús porque él está acostumbrado a que todo el mundo lo eche fuera a las aldeas de los leprosos. Él tiene que ir gritando, yo soy leproso, nadie me quiere, aléjense de mí, por aquí voy. Mas sin embargo Jesús se acerca a él. Y este hombre le dice a Jesús, no si puedes. ¿Qué le dice a Jesús? Si quieres. Oiga la diferencia de un hombre que le dice a Jesús, si tú puedes. Ahora el otro le dice, si tú quieres. Yo sé que tú puedes, pero si tú quieres. Los que están cerca de la presencia de Él, los que están cerca de la presencia del Señor, entienden que Dios todo lo puede. Ahora, Él hace algo si quiere. Nuestra cuestión no está en saber que Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos claro que Dios es todopoderoso. Ahora nuestra batalla es con la soberanía de Dios. Que Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Antes que hubiese principio, Él era. Dios no tiene principio, no tiene final. Él no es gobernado por nadie. Pues Él hace como Él quiere. O sea, nuestro problema muchas veces no radica en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Él quiere hacer. A su nombre. O sea, es importante que entendamos esto. La presencia de Dios debe de ser lo más importante en nuestra vida. Y Moisés nos enseña que en la vida de un líder lo más importante no es los años que lleve, 40 años de ministerio. ¿Hello? ¿Alguien alaba la gloria de Dios? Aquí nadie llega a los 40 años de ministerio, ¿verdad que sí? O sea, Moisés tenía más trayectoria que tú. Moisés tenía más trayectoria que yo, que llevo 11 años predicando. O sea, no importa cuántos años tú lleves, es cuántos años Dios te lleva a ti. Porque no importa cuántos años tú llevas en el ministerio, cuántos años Dios lleva contigo, cuántos años la presencia de Dios te ha acompañado.
Moisés dijo: tengo 40 años de ministerio. Ya la tierra prometida se me dio el mapa, se me dio el GPS. Es más, Dios me envió el pin por WhatsApp. Alaba la gloria de Dios. Ya yo sé para dónde voy. Yo puedo ir solo y conformarme con un ángel que vaya delante de mí. Pero el que me llamó no fue un ángel. Alguien alaba la gloria a Dios. A mí el que me llamó no fue un pastor. A mí el que me llamó no fue un hombre. A mí me llamó Dios mismo. Yo soy el Dios de tus padres, Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando tú estabas sin rumbo, sin esperanza, sin identidad, yo te encontré. O sea, Moisés podía vivir como de muchos viven. Llevo 40 años de ministerio. No es cuántos años tú llevas, es cuántos años Dios te ha llevado. Porque Él nos tiene que llevar. Y Moisés conoció el mayor principio para tener un ministerio exitoso. ¿Qué? Si tu presencia no va. Escúchame aquí, hermano. Es bueno que una iglesia tenga buenos músicos. Gloria a Dios. Es bueno que tenga buenos equipos, buenas cámaras robóticas como esa. Es bueno, aleluya, que tengan un buen coro que entone alabanzas celestiales. Pero si Dios no está, es mejor que esa iglesia la cierren. No, alguien no está aquí conmigo. Si Dios no está en esa iglesia, ¿qué hace un grupo de creyentes reunidos en un lugar donde no está la presencia de Dios? Le voy a decir lo que hace: perdiendo el tiempo. Porque si Dios no está, yo no quiero estar. Si Dios no está, no hay crecimiento. Si Dios no está, no hay estabilidad. Si Dios no está, todo se hará mecánicamente. O sea, a veces el impulso de nuestro ministerio está invertido. Buscamos el crecimiento en otros lados menos la presencia de Dios. Aún más, a nosotros se nos hace más fácil definir el éxito de un ministerio por lo que hace y no por quién Él es. El carácter hoy no es tomado en cuenta en los hombres de Dios, sino lo que puede hacer. ¿Cuántas campañas ha predicado? ¿Cuántos demonios echa fuera? ¿Cuántos milagros hace? ¿Cuánto tiene de followers en su canal de YouTube y en sus redes sociales? Eso es lo que hoy la gente utiliza. Por eso yo entiendo una señal de un lugar donde Dios no me quiere. Cuando me dicen, envíame un video para ver cómo tú predicas, Dios no me quiere ahí. Porque si Dios no te muestra mi carácter, quién yo soy, te puedo enviar 20 videos botando fuego por la boca. Y eso no habla nada de la presencia de Dios. Hoy en día lo que la gente ve en los hombres, aleluya, los llama más que lo que los hombres son. Y lo que sostiene un hombre en la presencia de Dios no es lo que hace. Porque recuerda Mateo capítulo 7, hay gente que aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hicieron, pero no eran nadie. Alabado sea Dios. Y es importante que entendamos el principio de Moisés. Mire. Dios dice en la palabra que a Moisés le mostró sus caminos. Más a Israel, al pueblo, le mostró señales. Al pueblo le mostré por señales, al pueblo le mostré milagros, pero a Moisés le enseñé mis caminos. Moisés conocía quién yo era mientras el pueblo sabía qué yo hacía. Recuerde que cuando Dios dejaba de hacer algo, el pueblo quería virar para atrás. Un silencio raro aquí. Cuando no había agua, Dios no era Dios. Cuando no había maná, ni codornices, cuando no había que comer, el pueblo decía: estábamos mejor en Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto yo era que sembraba, en Egipto yo era que pescaba, en Egipto yo comía puerros, melones, en Egipto yo tenía ajo y cebolla, dependía de mí. Pero estoy aquí y los que conocen el principio de dependencia saben que Dios suple cuando Él entienda que sea necesario. Porque el desierto revela tu confianza en Dios. Dios te lleva al desierto para probarte, no porque Él no conoce quién tú eres. Él te lleva al desierto para que tú veas quién eres y cómo reacciona cuando no hay comida, cuando no. Alguien alabe a Dios en este lugar.
en el desierto. ¿Sabes que el carácter de las personas se revela en los momentos de presión? Dios no estaba probando el pueblo, como dice Deuteronomio 8. Lo llevé al desierto para probarlo, afligirlo y ver lo que había en su corazón. No porque Dios no lo sabía, sino que quería que el mismo pueblo entendiera cuál era su actitud en el desierto. ¿De qué tú dependes en el desierto? De las codornices, del agua, del maná. ¿Y cuando se acaba eso? Hubo uno que siguió diciendo: si no hay maná, que no haya maná. Si no hay codornices, que no haya. Si no hay carne, que no haya carne. Si tu presencia no ha de ir conmigo. Aleluya. Si tu presencia no me acompaña en este ministerio, no me saques de aquí. Oh my God. Dios, tú seguirías confiando en Dios, como dice Luis, por fe y no por vista. ¿Te atreves a decir lo que el apóstol Pablo dijo, 2 Corintios 4:7? Por fe andamos y no por vista. ¿Te atreves a confiar en que Dios provee cuando no te provea? ¿Te atreves? ¿Te atreves a creer que Dios Jehová Rafa si no te sana y no sana a tu hijo? ¿Te atreves a seguir creyendo? Yo no creo por señales. Yo creo que Él sigue siendo el Todopoderoso. Aunque yo ore por sanidad y Dios no me sane, yo nunca dejaré de creer que Dios nos sana, que Dios nos hace milagros. Oh my God. Por eso es importante que no nos acostumbremos como el pueblo. Al pueblo le mostré las señales, pero a Moisés le mostré mi camino. Tú puedes tener señales sin conocer el camino de Dios. O sea, conocer quién Dios es. Y esto es importante, hermano, porque ahora vamos a ver un hombre, para empezar aquí, o vamos a ver 2 ejemplos. Un hombre que comprendió el poder de la presencia de Dios, pero otro que no le interesó la presencia de Dios. Saúl es ese hombre de quien tenemos que aprender para que no nos conformemos tanto con su principio. Porque como dice el capítulo 13 del libro de Hechos, dice la Biblia que él reinó 40 años. Él se podía dar en el pecho: tengo 40 años de ministerio. Mas sin embargo 37, 38 de ellos fueron sin la presencia de Dios. Es importante que entendamos esto. ¿Para qué? Para que si en nuestro principio no comprendemos esto, nuestro final será igual que el de Saúl, trágico. Mire, la Biblia, cuando vemos con detenimiento, la Biblia nos va a mostrar evidencia de que aunque Saúl, 3 cosas dice la Biblia. Dice la Biblia que era joven. La Biblia dice que era hermoso. Y la Biblia dice que era alto. Es más, de hecho, la Biblia dice que no había uno más hermoso que él en Israel, que tampoco había uno más alto que él en Israel. O sea, no había nadie más lindo. ¿Alguien alaba a Dios? No había nadie más hermoso que Saúl, y ahí lo dice la Biblia. No, nadie más hermoso que Saúl. De los hombros para arriba sobrepasaba a todos los de Israel. Qué interesante. Y la Biblia dice que era joven también. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Yo me salvé hoy. No sé usted. Era joven. Y es importante que entendamos que aunque era joven, hermoso y alto, lo trágico era que no era espiritual. Y la Biblia nos va a mostrar evidencia de que este hombre no era un hombre espiritual. Mire esto, por ejemplo, cuando nosotros vamos, bendito sea el Señor, a la Biblia y leemos 1 Samuel capítulo 3 versículo 20, la Biblia dice que desde Dan hasta Berseba todos sabían que Samuel era profeta de Jehová. ¿Qué dice? Desde Dan. Vea el mapa geográfico para que usted vea. Desde Dan hasta Berseba todo el mundo sabía que Samuel era profeta, pero Saúl no sabía. De hecho, el criado de él fue el que le dijo: yo conozco un vidente, vamos donde él. El criado de Saúl conocía más del vidente que él mismo. Él no sabía de lo espiritual. No era un hombre espiritual. Además, oiga esto con atención. En el capítulo número 10 de 1 Samuel, cuando la gente de la familia de él lo ven entre los profetas, dicen: Saúl entre los profetas. Si Saúl no tiene contacto con nada de lo espiritual, ¿cómo ahora está conectado con lo espiritual? Quiere decir que aún su familia sabían que él no era muy espiritual.
A su nombre. Saúl no era muy espiritual. Bendito sea el Señor. De hecho también, si se lee lo que expresa David, primera de Samuel, primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3 dice: traigamos el arca de Dios, porque desde los días de Saúl no se hace caso de ella. Y otra versión más antigua dice: en los días de Saúl nadie le hizo caso a la presencia de Dios. No se le hizo caso al arca. Solamente una vez, cuando vemos la Biblia, esto es importante que lo entendamos, porque solamente una vez en la Biblia, y mire esto, primera de Samuel capítulo 14, versículo 18. Usted sabe que dice la Biblia que cuando su hijo Jonatán y su criado subieron donde estaban los filisteos, Dios le dio victoria y el pueblo se turbó. Los filisteos comenzaron a correr desesperados para aquí y para allá. Ahora mire lo que dice la Biblia. Mire, Saúl dice, la Biblia dice, y Saúl dijo a Ahías, iba a ir donde estaban los filisteos, iba a ir para allá. Y mira lo que le dijo a Ahías el sacerdote: trae el arca de Dios. Es la única vez que este hombre dijo: traigan el arca de Dios. Pero mire esto, lo interesante. Le digo: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Dice la Biblia: pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. O sea, le digo: ya no la busquen, ya ellos perdieron. Ya no tienes que buscarla, ya ellos se mataron los unos a los otros. O sea, ¿qué fue lo que llevó a Saúl a decir: ya no traigas el arca? Que él vio que la victoria se había ejecutado. Y esto es bien interesante, porque hay personas que tienen victorias que no han tenido nada que ver con la presencia de Dios. Hay otra cosa aquí. Hay personas que cuando ven las cosas favorables y ven que las cosas están marchando a su favor, dicen: yo no tengo que consultar a Dios para nada. Detén tu mano. Detén tu mano. No necesitamos la presencia de Dios si ya el enemigo está perdido. No necesitamos la presencia de Dios si ya el enemigo está confundido. Tú necesitas la presencia de Dios si el enemigo está confundido o si está haciéndote guerra. Necesitas la presencia de Dios en el día de la victoria, pero también necesitas la presencia de Dios en el día de la guerra. Necesitas la presencia de Dios mientras haya armonía en tu hogar, pero cuando el diablo se levanta a traer división, también necesitas la presencia de Dios. Este hombre dijo: las cosas están bien, ¿para qué necesitamos el arca? Déjala por allá. ¿No se parece eso a nosotros? Estoy bendecido, Donald Trump me envió el cheque, ¿para qué necesito la presencia de Dios? Ahora, cuando el enemigo se levanta, trae el arca. Porque la guerra y aquel disturbio fue lo que lo llevó a decir a Ahías: trae el arca. O sea, el problema te dice: trae el arca. Y cuando tú ves que el problema no es tan problemoso, tú dices: no, detén tu mano, no lo necesito. Lo peor que le puede pasar a un ministerio, que le puede pasar a una iglesia, es tener éxito donde Dios no está. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener altura, tener hermosura y juventud, pero no tener presencia. Óyeme, Saúl no tenía vida espiritual. Y hoy podemos encontrar muchas personas, al igual que Saúl, tienen atributos físicos importantes e impresionantes. Físicamente ellos impresionan, son más altos que todo el mundo. Tienen talento o incluso posiciones grandísimas de liderazgo, pero carecen de una verdadera vida espiritual. Oiga, repita conmigo: altura, hermosura y juventud. En Saúl estas tres características se reflejan de la siguiente manera. La altura simbolizaba el estatus y el poder. Era el rey, primer rey. Tenía poder, tenía estatus, tenía posición, pero no era espiritual. Lo segundo, su hermosura representa la apariencia. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero aunque tenía apariencia que era más hermoso que todo el mundo, no tenía carácter. Todo era algo superficial.
Lo otro que dice que representaba juventud. La Biblia enseña que la juventud habla de la fuerza. O sea que este hombre tenía poder, tenía apariencia y tenía fuerza, pero no tenía a Dios. Si hoy nosotros vemos cómo los ministerios se quieren desenvolver, es queriendo tener poder, apariencia y qué más, y fuerza, mas sin embargo carecen de la presencia de Dios. Tú puedes tener poder, puedes tener posición, puedes tener apariencia, pero si no tienes a Dios, si no tienes al Señor, si no tienes su presencia, de nada te vale. Iglesias con poder. Tienen poder a un político, iglesia. Tienen contactos políticos con el alcalde, con el presidente y hasta tienen el WhatsApp de Donald Trump. ¿Es verdad? Tienen poder económico. ¿Qué más tienen? Tienen apariencia. Templos gigantes. Y Dios está tanto en templos grandes como en gigantes. Dios está. Templos lindos, adornados, bonitos. Ellos se visten con gabanes de Ferragamo y todo. Hello. Su nombre. Mas sin embargo, no hay vestimenta para el alma que no sea la humildad. ¿Sabes que tú puedes estar bien vestido, brillando por fuera, pero en tinieblas por dentro? Pero también son iglesias y ministerios que tienen fuerza. Ellos han viajado el mundo, tienen seguidores, todo el mundo los reconoce, todo el mundo los sigue. Mas sin embargo, aunque tienen fuerza y oportunidad, sin Dios todo se desperdicia. Entonces, hermano, yo quiero que usted tenga noción de esto que le estoy hablando, porque se puede brillar por fuera, pero por dentro se puede ser un cadáver. Por dentro se puede ser como los fariseos. Tenían poder. De hecho, los fariseos, los saduceos, tenían enemistades doctrinales, tenían enemistades políticas, tenían enemistades de toda clase, hasta raciales. Mas sin embargo, cuando quisieron matar a Jesús, al dador de la vida, se unieron. Se unieron solamente para matar a Jesús. Para eso nada más se unieron. Y se unieron con el Estado. Por eso que los publicanos eran odiados, porque estaban asociados con el Estado, recogiendo impuestos. Mateo nadie lo quería, porque era un traidor del pueblo. Sin embargo, el pueblo, los fariseos, los saduceos, todas estas personas, los escribas, enemigos de Jesús, tenían apariencia. Jesús mismo la resalta. Ustedes extienden su fleco, ustedes se ven bien. Jesús los dijo, a la verdad se ven bien por fuera, pero por dentro son sepulcro blanqueado, están llenos de huesos. Tenían fuerza, oportunidad, apariencia, poder, pero no tenían a Dios. Y aquí radica el problema de Saúl, que tenía, pero no era. Mira esto, Saúl tenía estatura, pero no tenía obediencia. Si nosotros vemos la Biblia, 1 Samuel 10:23 dice que de los hombros para arriba, y lo repito otra vez, era más alto que todos los de Israel. Mas sin embargo, en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, Samuel le dice a Saúl: has procedido con necedad y has hecho locamente. Hoy Dios hubiese confirmado tu reinado para siempre, pero tú te adelantaste y hiciste como te pareció. Tenía estatura, pero no tenía obediencia. Saúl tenía armadura de guerrero, se la prestó a David. Tenía armadura de guerrero,
mas sin embargo no tenía valor. No tenía valor para pelear. ¿Le puedo decir esto sin que se sienta mal? Hay gente que son ropa nada más, que solamente son apariencia nada más. Alguien puede alabar la gloria de Dios. Por eso cuando Dios va a llamar a David, que ve a Samuel viendo apariencia, le dice: no mire lo alto de su estatura, ni lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Alguien alabe la gloria de Dios. Hay gente que no parecen, pero son. Alguien alaba la gloria de Dios. Pero hay gente que sí parecen, pero no son. Hay gente que no parecen, pero son los que Dios llamó. Y hay gente que sí parecen, pero no son nadie. Por eso es que Dios está diciendo: no me importa el poder político, el poder económico, no me importa cómo te vea. Lo único que yo necesito, me voy a suscitar a uno que sea conforme a mi corazón. Saúl, mire esto. Saúl tenía posición y nombre en la tierra. Lo tenía. Si usted se va allá, 1 Samuel capítulo 11, versículo 15, en Gilgal, todo el mundo gritaba: el rey. Y dice la Biblia que todo el mundo proclamaba a Saúl como el rey ante el Señor y lo alabaron. De hecho, a Saúl le escribieron un corito. En Israel había un cántico escrito específico, luego lo cambiaron con Samuel, pero había un cántico dedicado a Saúl. Saúl tenía alabanza, Saúl tenía nombre, todo el mundo lo conocía. Mas sin embargo, lo más trágico es lo que dice 1 Samuel 13, versículo 14. Mira lo que dice, le dice a Samuel: pero ahora no subsistirá tu reino. El Señor ya ha buscado para sí un hombre según su corazón, y ya le ha ordenado el Señor que sea capitán sobre su pueblo, porque no guardaste lo que el Señor te mandó. Y dice la Biblia en el capítulo 16, capítulo más adelante, que la presencia de Dios vino sobre David y se apartó el Espíritu de Dios de Saúl. O sea, tenía posición y nombre en la tierra, pero no tenía presencia. Saúl tenía su casa, tenía todo lo que alguien pudiera desear. Por decirlo de una manera, tenía el trono. Él era el rey, el hombre más importante en Israel. Cuando sabe uno de los censos en Segunda de Crónicas, cuando David censa el pueblo, ¿sabe cuántos guerreros David tenía? Israel era una multitud. David tenía 2.570.000 gente a su disposición. ¿Tú sabes lo que es? Que de 12 tribus, él lo escogieron cuando en Gilgal, este hombre lo llama. ¿Para qué? Para escogerlo el pueblo. Dice la Biblia que cuando están escogiendo de todas las tribus, Rubén, Zabulón, todas estas tribus, dice la Biblia que cuando llegan a la tribu de Benjamín, ¿qué hizo Saúl? Se escondió entre el bagaje. Y le dijeron, Dios le dijo: él está escondido, búscalo. Y le dijeron: míralo aquí, él está ahí. O sea, Saúl, y ahí le comenzaron a gritar: que viva el rey, que viva el rey, que viva el rey, que viva el rey. O sea, el rey estaba vivo, pero su vida espiritual estaba muerta. ¿Sabe lo que es que vivo? Estemos en el ministerio, vivo para la gente, pero delante de Dios el Señor nos dice: pero ciertamente tú estás muerto, ciertamente tú tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Saúl tenía el trono, pero ya no tenía la presencia del Espíritu Santo. Saúl tiene 3 etapas en su llamado. La primera es cuando se pierde las armas. Dice la Biblia que cuando luego que cenan, que Samuel lo iba a despedir, el criado se fue, y cuando estaban a solas, dice la Biblia que Samuel sacó la redoma y lo ungió. Lo ungió el secreto. Oiga esto: luego delante del pueblo, él fue proclamado rey.
De hecho, dice la Biblia que los hombres de guerra dispuestos de corazón lo siguieron a su casa y estuvieron con él. Y aunque otros no le llevaron presente, él lo ignoró. Aleluya. Y dice la Biblia, bendito sea la gloria del Señor en esta hora, mis hermanos, que también una de las etapas es que cuando él se va, fue mudado todo hombre. El Espíritu de Dios vino sobre él y hasta estaba profetizando entre los profetas. Aleluya. Dios lo mudó de corazón. Qué interesante es esto, mis amados. Es muy importante porque Saúl tenía la presencia del Señor. Mire esto. Cuando usted ve la palabra del Señor, la Biblia dice que los amonitas se levantaron, gloria al Señor, contra los hijos de Jabes, y vinieron contra los hijos de Jabes, y los hijos de Jabes estaban atemorizados. Aleluya. Los hijos de Jabes tuvieron miedo y le dijeron a los amonitas: queremos hacer pacto con ustedes, no nos maten. ¿Sabe qué le dijeron los amonitas? Le hacen 1 Samuel capítulo 11. Si ustedes se quitan todos el ojo derecho, vamos a hacer un pacto. Y el pueblo le dijo, voy a parafrasear, denos tiempo para pensarlo. Y todo el mundo empezó a gritar. Y todo el mundo, aleluya, empezó a afligirse. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que cuando Saúl venía de camino y vio los hijos de Jabes llorando, alabado, dice que todo el pueblo lloró y alzó su voz. Verso 5, y aquí Saúl venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Le dijeron qué fue lo que estaba pasando. 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y se encendió en ira en gran manera. Y le dijo al pueblo: ¿quién está conmigo hoy delante de mí aquí? ¿Quiénes están dispuestos a salir de las cuevas? 300,000 personas se levantaron y dijeron: vamos a pelear. Como Saúl enfrentó aquella situación, el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, Saúl comenzó con la presencia de Dios. Fue marcado por la presencia del Señor. Pero en el transcurso de su ministerio, por eso le dijo, no es tener 15, 20, 14, 10, 1, 2, una semana. Es que Dios permanezca con nosotros hasta el final. Y quiero decirle que hoy vivimos en las épocas donde todos están viviendo de las glorias del pasado. Viviendo como Saúl, con la posición pero sin el Espíritu que venía sobre él. Con la posición pero sin la presencia del Espíritu Santo. Predican porque saben cómo hacerlo, pero olvidaron porque lo hacen. Aleluya. Ellos hacen y llegan a la iglesia, saben cómo llegar, pero olvidaron para qué llegan. Porque ya el Espíritu de ellos, ya el Espíritu de Dios se apartó de ellos. Alabado sea la gloria del Señor. Le dice en 1 Samuel 16:14 que ese espíritu que vino en 1 Samuel 11:6 se apartó de él. Se apartó de él, ¿por qué? Porque Saúl, la primera vez que ofreció sacrificio, ¿por qué fue que falló? Porque dijo: yo vi que el pueblo desertaba. Yo vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas. Y por eso yo me tomé el atrevimiento de hacer sacrificio aunque no era sacerdote. El pueblo me llevó a desertar. El pueblo me llevó a deshonrar a Dios. Hoy en día la gente le ve más importante tener el favor del pueblo que el favor de Dios. Alabado sea Dios. Si tenemos el favor de la gente, aleluya, y perdemos el favor de Dios, vamos rumbo al fracaso. Perdió la presencia de Dios. Y le dice a Samuel: yo pequé. Oiga eso. Yo pequé.
Pero aunque pequé y lo hice mal, hónrame delante del pueblo. Para él era más importante el favor que tenía delante del pueblo. Hónrame delante del pueblo, aunque yo pequé. Yo pequé, pero que no se me vaya la importancia. Yo pequé, pero que nadie se dé de cuenta que soy un desobediente. Aleluya, que todo el mundo me mire como el rey. Que todo el mundo me mire como un gran evangelista, aunque tenga un matrimonio destruido. Que todo el mundo me mire como un pastor, aunque no le sirvo a mi familia. Que todo el mundo me mire por el canal de YouTube, aunque mi esposa no me pueda ver a la cara por tanto maltrato que le doy. Levanta la mano y adore a Dios. Lo peor que usted le puede pasar es triunfar frente a la gente, aparte de las de su casa. Si usted triunfa fuera de su casa, usted no triunfó, usted perdió. Hombres con grandes posiciones, pero su esposa no dura media hora escuchándolo predicar. A ti te aplauden, te conocen en YouTube, en Instagram, en Facebook y en el fantasma amarillo. Por todos lados te conocen, pero en tu casa no tienes respeto. Tienes la posición, pero no tienes el respeto de tu casa. No tienes el respeto de poder, aleluya, pararte frente a tu familia con integridad. Pararte frente a tu familia, aunque no eres perfecto, pero tu familia sabe que hay temor de Dios en ti. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque el problema es que nosotros tratamos con mucha gente. Constantemente estamos expuestos al público. Constantemente estamos expuestos a tratar con familia. Pero si fracasamos en la crianza de nuestros hijos, si fracasamos en la crianza y en la edificación de nuestro matrimonio, hermano, hay problemas. Hermano, cuando nosotros nos acostumbramos a vivir esa vida de apariencia, de aplauso, hónrame frente a la gente, hónrame frente a los hombres, aunque en tu casa tu esposa no te honra, tus hijos no te quieren escuchar. ¿Sabe lo que es que usted pierda el respeto de sus hijos? Pierde el respeto de su familia. Y que cuando se pare en el altar todo el mundo la aplauda. Que cuando se pare en el altar todo el mundo se desmaye. Pero usted no es capaz de sembrar una palabra de esperanza en su casa. Sus hijos se perdieron por el diablo y por ti que se los entregaste. Tu familia se destruyó, no porque el diablo se metió, que tú le abriste la puerta, lo dejaste entrar, le entregaste a tus hijos en las manos al diablo. Y de nada vale predicar grandes sermones si no puedo, aleluya, las otras 24 horas predicar con mi conducta en casa. En casa yo duermo, como duermo, ahí ya es que yo estoy más horas. En el púlpito yo estoy, casi ahora estoy predicando 2 horas. Pero después de ahí, yo vivo en mi casa, duermo en mi casa, como en casa. Y ahí es donde más yo tengo que predicar. ¿Sabe quién fue el hombre que descubrió este principio? Noé. ¿Cuántos se salvaron? 8. Su familia se salvó. Y ese es un gran ministerio, digno de imitar. Todo el mundo se va a perder, allá ellos. Después que se entre mi familia. Esos son los primeros que yo me tengo que preocupar que entren. Esos son los que yo tengo que velar. Y si te toca solamente pastorear a tu casa, aleluya, hazlo. Cuida tu iglesia, cuida tu familia. Y nosotros como ministros tenemos que cuidar nuestros hogares. Porque la iglesia se compone de familia. Permítame decir esto, hermano. ¿Sabe? Porque a veces que la iglesia que es una batalla y todo el mundo, que en los aires hay una batalla y tal parece que un misticismo y una guerra entre Dios y el diablo, que eso no existe. Dios es rival para el diablo, no. Que hay una atmósfera y la gloria de Dios, el diablo no quiere que baje. ¿Cómo que ahora Dios le tiene que pedir permiso al diablo para meterse? Esos son que la gente diciendo cosas, porque ellos están más asociados con las tinieblas que con Dios. Pero el que conoce el poder de Dios saben que no hay resistencia ni oposición que puedan con Dios. Pero a veces el problema en nuestros cultos, que hay tanta indiferencia, que el poder de Dios no se mueve, es que los que están sentados ahí están lacerados desde su hogar.
Y si la iglesia, que somos cada uno de nosotros, estamos lacerados desde el hogar. Imagínese, hermano. Lo que usted no siembra en el hogar, no lo puede cultivar aquí. Saúl perdió la presencia. Aunque duró, escuche esto, aunque duró de 37, porque recuerde que esa desobediencia, ¿sabe cuándo fue? Al segundo año de su reinado. O sea, duró aproximadamente más de 35 años en el trono, pero sin la presencia. ¿Cuántos años tú llevas en el ministerio? ¿Cuántos años llevas con la presencia? No nos vamos a alardear de cuántos años llevamos, es cuántos años Dios lleva con nosotros. Porque al fin y al cabo, cuando entremos en el cielo, no vamos a entrar como ministros, vamos a entrar como servidores, como siervos del Todopoderoso. Celebrar y cumplir años es una responsabilidad. Celebrar y continuar cada día más que Dios nos permite debe de ser una responsabilidad de guardar la presencia de Dios. Y termino, de guardar la presencia de Dios. Ahora, ¿cuáles son los principios, las claves que podemos utilizar del ejemplo de Saúl para que nosotros pudiéramos perseverar, mantener la presencia de Dios? ¿Cuáles son esas bases? ¿Cuáles son esos fundamentos que pueden hacer que nosotros permanezcamos con la presencia del Señor? Porque si usted lee claramente el texto que leímos en el capítulo 18, escuche esto, lo que dice la Biblia. Mire, la Biblia claramente dice, capítulo 18, versículo 12: mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué? Por cuanto Jehová estaba con él. Oiga esto, Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Mas sin embargo, ¿quién era el que estaba al frente del pueblo? Saúl era el que estaba al frente. Pero ¿quién tenía la presencia? El que estaba atrás. David tenía la presencia. Y por eso, de hecho, Saúl le preparó una emboscada. Trató de prepararle una emboscada a David para que lo mataran, porque él sabía que no se podía levantar contra él. Atención, la gente que sabe que Dios lo llamó no andan discutiendo ni tratando de darle evidencia suficiente a nadie. Ellos tienen la evidencia personalmente. Si Dios te llamó, no trates de darle evidencia a nadie. Utiliza la energía que tú puedes utilizar para mostrarle. Mira el documento aquí, mira la foto del día de los... que con eso no intentes tratar de demostrarle a los hombres lo que solamente Dios tiene que saber. Por eso le digo, se puede tener el favor de los hombres, pero ¿y a Dios qué? Saúl sabía que no podía tocarlo porque Dios estaba con él. Pero mira cómo hizo una estrategia. Le digo, si tú quieres una de mis hijas, eran dos, y él le dijo, le voy a dar a Mical, porque ahora que le agradó a David. Si tú la quieres, vamos a hacer algo. Mandó a alguien, porque no fue personalmente, mandó a alguien, dile, mira que tú sabes que dijo el rey que le va a dar la hija a aquel que fuera al campo de los filisteos y le traiga 100 prepucios. Y esto era peligroso. ¿Cómo tú te vas a ir al campo de los filisteos a buscar 100 prepucios? Y David se enteró de esto y dice, y fue con sus hombres y no le trajo 100, le trajo 200. Y se los puso allí y le dijo, y la hija tuya, dámela que yo cumplí. Pero ¿cómo él pudo lograr eso? Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, aunque el enemigo quiera verte caer, Dios te va a dar victoria, iglesia.
Cuando el enemigo dice esa iglesia se va a cerrar, ese ministerio se va a caer, es cuando Dios te levanta en señal de victoria. Es cuando la presencia de Dios. Por eso le digo, ministerio que estás aquí, iglesia y todo el que está aquí, lo que necesitamos es la presencia de Dios. Porque ante la presencia de Dios, aunque el diablo te haga trampa, aunque el diablo te haga emboscada, no va a perseverar contra ti. No le trajo 100, 200 y se los puso ahí. Aquí están. Y por eso todos los ataques de Saúl hacia David eran de lejos, con lanza, de lejos, siempre. Ahora, ¿por qué David nunca se levantó? Escuche esto. Voy a terminar, le dije que yo predico 2 horas. ¿Por qué David no se levantó contra Saúl nunca? Véalo. Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Escúchame, un hombre que está lleno de la presencia de Dios no anda peleando con nadie en redes sociales. No anda peleando con nadie, que esa oveja es mía, que aquel es mío, que este es mío, que yo empecé primero. Esa gente se evita eso. No son polémicos, aunque son criticados, juzgados y blasfemados, todo eso. Pero no son polémicos ellos. Porque gente, que el diablo me está persiguiendo, tú eres el causante de esa persecución. No es lo mismo que el diablo te persiga que tú causas la persecución. Hello. David tiene a Saúl ahí. Y Abisai es bravo, su sobrino. Le dice, mira, Dios te lo puso en bandeja de plata. Ahí lo tiene cuando estaban en la cueva. Ahí lo tiene. Mira cómo le dijo. Porque hay gente que mete a Dios en todo. Para hacer sus cosas. Dios te lo puso en tus manos. Mátalo. Y David toma el borde de su manto. El manto representa autoridad. Le corta el borde de su manto. Pero la Biblia dice que fue redarguido por el Espíritu. Y dice que le pesó grandemente. Oiga esto. Mira lo sensible que son la gente del Espíritu. Solamente cortarle el borde del manto. Hello. Sí. Una persona con el Espíritu, mira bien cómo le habla a otros. Porque ellos saben que una pequeña cosa puede agrandar grandes destrucciones. Porque a veces nos cuidamos de grandes cosas, pero fracasamos en las cosas pequeñas. O sea, hay gente cayendo por pequeños bordes de mantos. Hello. Alguien está aquí conmigo. Es como la historia que escuché del pastor Tim Dilena en New York. Él contaba la historia de un predicador que estaba predicando en una ciudad. Era el predicador de la ciudad. Un día tomó el bus y el del bus le dio cambio de más. Y oiga cómo dice, 10 centavos de más. Cuando él se bajó, que notó que le dio 10 centavos de más y volvió donde el chofer del bus le dijo, me diste 10 centavos de más. ¿Sabe qué le dijo el chofer? Yo sabía. Lo que pasa es que yo estuve en tu campaña y he ido a tu campaña y quería ver si tú eras un hombre honesto. O sea que aquel predicador no dañó su testimonio por 10 centavos. Hace un hombre. Y hay gente dañando su testimonio por 10 centavos. O sea, de hecho, Cantares dice que son las zorras pequeñas las que echan a dañar toda la viña. Saúl, lleno del Espíritu Santo, aún las cosas pequeñas lo redarguyeron. Amén, vive Dios. Oiga, pero era que estaba lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Y lleno de la presencia de Dios, usted va a pedir perdón. Perdóname, lo hice mal. Perdóname, me sentí mal. Perdón, porque ese perdón de hoy de que no, él allá y yo acá, eso no es bíblico. La Biblia dice que el perdón tuyo tiene que ser de la misma manera que Dios os perdonó, así de esa misma manera tú tienes que perdonar. No como tú quieres, el diseño del perdón de Dios como el de él, no como el tuyo. Ahora, mire este contraste. David, lleno del poder del Espíritu Santo, perdonó la vida de un enemigo. David, cuando se vació de la presencia, que se quedó durmiendo en el palacio hasta la tarde, ya estaba cayendo el sol, vacío del Espíritu Santo, mató a un amigo. Lleno, perdonó a un enemigo. Vacío, mató a un amigo. ¿Alguien está aquí en esta hora?
Se supone que cuando nosotros estamos llenos de la presencia, es que un hombre, por eso el tema, cuando un hombre está marcado por la presencia de Dios, cuando una mujer está marcada por la presencia de Dios, lo van a definir tres principios que lo van a ayudar a mantener la presencia de Dios en su vida. Número uno, la obediencia total y no parcial. Esa persona se va a mantener obedeciendo a Dios totalmente. La Biblia dice que Saúl mató a algunos de los amalecitas, pero dice la Biblia que lo más gordo, lo más favorable lo tomó. O sea, obedeció parcialmente. Si tú quieres permanecer con la presencia de Dios en tu vida, tienes, oiga, que obedecer totalmente. Dios lo ordenó destruir por completo Maré, pero Saúl dejó vivo al rey. ¿Quién lo mató? Samuel. Escuela Bíblica del Marte, ¿ok? Samuel lo hizo pedazos. El problema de nuestro fracaso radica en que dejamos ciertas cosas vivas cuando Dios quiere que tú las hagas pedazos. ¿Tú sabes por qué Usa murió? Y aunque para muchos sea injusto, porque Usa trató de darle estabilidad a lo que Dios quiso volcar. Dios comenzó a estremecer el arca para bajarla de ahí, pero Usa le estaba dando estabilidad. Cuando Dios quiere volcar algo, usted no se meta en el medio. Cuando Dios te diga termina algo, hazlo por completo. La obediencia parcial es desobediencia camuflada. O sea, hay que obedecer a Dios completamente. Número dos, si quieres que la presencia de Dios, oiga, permanezca en tu vida, tienes que depender de Dios y no del pueblo. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 13 versículo 11, yo vi que el pueblo desertaba y me forcé cuando vi lo que el pueblo hacía. ¿Por qué Moisés rompió las tablas? Cuando vio el pueblo. Aleluya. Y Dios le dijo, saluda de lejos que no vas a poder entrar a la tierra prometida. ¿Por causa de quién? Del pueblo. Lo más terrible es que Moisés, aleluya, tiene que ver al pueblo bebiendo agua por causa de la desobediencia del pueblo. Él ahora tiene que saludar la tierra prometida de lejos. El problema es que el pueblo estaba bebiendo agua. Moisés golpeó la peña 2 veces y Dios le dijo, háblale. ¿Quién estaba bebiendo agua? El pueblo disfrutando y Moisés llorando. O sea, lo último, cuando tú escuchas la voz del pueblo, el que termina llorando eres tú. Y el pueblo bebiendo agua y el pueblo disfrutando. Alaba la gloria a Dios en esta hora. Por eso como pastores, como líderes, no podemos ser complacientes con nadie. Tenemos que ser justos. Entonces, si quieres permanecer con la presencia de Dios en tu vida, necesita que dependencia de Dios. No, yo hago lo que Dios diga en este lugar. Yo me muevo cuando Dios diga. Escucha esto, cuando dependes de Dios, cuando dependes de la aprobación del pueblo, te desconectas de la presencia de Dios. Pastor, yo creo que tú deberías hacer esto así. ¿Sabe cuántas veces Dios le dijo a Moisés? 13 capítulos de instrucciones de cómo tenía que hacer el tabernáculo. ¿Alguien ha estudiado el tabernáculo? 13 capítulos. Instrucciones, así. Y estas son la gente, y estos son los lugares, y así quiero que haga las cosas. 3 veces le repitió, cuida de hacer conforme al modelo que se te reveló en el monte. O sea, lo que tú vas a hacer es por revelación divina. No vas a hacer las cosas porque tú sabes, ni porque Aarón tu hermano te aconsejó, ni porque los ancianos te aconsejaron. Todo lo que hagas, cuídate de hacerlo conforme al modelo. ¿Cuántos van a hacer las cosas conforme al modelo? Porque cuando nosotros hacemos conforme al modelo de Dios, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Lo tercero es que, cierro, para permanecer con la presencia de Dios, nosotros tenemos que tener un corazón arrepentido y no orgulloso. Cuando usted ve la Biblia en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, Luis, ¿sabe lo que dice este hombre? Yo pequé, he pecado. Él reconoció que había pecado porque temía al pueblo. Consentí a la voz del pueblo. Perdona, le dijo. Oiga, ¿quién le pidió perdón? A Samuel. Perdona ahora mi pecado y hónrame delante del pueblo para que yo adore a Dios. Santo eres Jesús. Oiga, hermano, si me pueden seguir bajito, por favor, los músicos. Ya me voy. Mas sin embargo, los músicos me pueden seguir, por favor. Si nosotros vemos cuando Saúl pecó, le dijo a Samuel, perdona mi pecado. ¿A quién se lo dijo? A Samuel. Mas sin embargo, cuando David pecó,
Y recuerda este texto en su contexto. Cuando David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. No es causa de alabanza. Ese texto no se usa para alabanza. Mientras estamos callados en la alabanza. No es ese texto que se usa para eso. Es cuando callé el pecado, mis huesos se envejecieron. Mientras me quedé callado sin confesar, se envejecieron mis huesos. Mas sin embargo, tú te ves el Salmo 51. Y David, cuando peca, que va a confesar delante de Dios, David no se está dirigiendo a Samuel. David le dice a Dios, contra ti he pecado. Y una de las cosas que le dice es diferente a las de Saúl. Porque dice la Biblia que cuando Saúl agarra por el manto a Samuel, el manto se rasgó y él le dice así: hoy Dios rasga el reino de tus manos. Oh my God. Aleluya. Mire, cuando usted olvida la unción o el propósito de la unción, usted comenzará a hacer lo que le venga en gana. No olvides para qué te ungieron. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para abrirle cárceles a los presos. Aleluya. Para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Aleluya. No olvides el propósito de tu unción. Aleluya. Y dice la Biblia que Saúl olvidó el propósito de su unción, porque dice la Biblia, Dios lo ungió por amor del pueblo. Ahora escuche más. Cuando Saúl peca, él dice, hónrame delante del pueblo. No importa que pequé, perdóname tú, hónrame delante del pueblo. Más David dice, fue contra Dios que pequé. Hubieron dos personas en la Biblia que dijeron, he pecado, pero no se arrepintieron. Saúl pecó, pero no se arrepintió. Balaán dijo, yo he pecado, pero no se arrepintió. Mas sin embargo, dos personas que me llaman la atención son el hijo pródigo y David. Porque David dijo, contra ti he pecado. El hijo pródigo, dice la Biblia, he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya. Y se arrepintieron. Mire, David dice, contra ti, lávame de mi maldad, que mi pecado está siempre delante de mí. Y David le dice, no, esta palabra, Dios, no me eches de tu presencia. Oiga esto, que aquí está la conclusión. David puede decir, Señor, acuérdate de las ganancias que tengo. Tengo mujeres, tengo ganado. David dice en la Biblia, era el hombre más poderoso de Israel. Mas sin embargo, cuando él peca, él le dice a Dios, mantén mi reputación, mantén mis bienes, mantén mi corona, mi palacio. No le dice, yo prefiero volver al pasto y a las ovejas, pero contigo. Mientras Saúl decía, hónrame delante del pueblo, Saúl siempre estará pendiente a la aprobación del pueblo, aunque pierda la presencia de Dios. David dijo, yo prefiero volver a donde nadie me ve. Yo prefiero desaparecerme de la vista de los hombres. Prefiero desaparecerme de los altares. Y se lo voy a confirmar. Aleluya. David dice, yo prefiero desaparecerme y dejar de predicar. Y se lo estoy dando como un ejemplo. Yo prefiero dejar de enseñar, pero que no se vaya tu presencia delante de mí. Que tu presencia no se vaya de mi vida. Alabado. Verso 11, Salmo 51. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Y mira cómo dice en el verso 13, entonces, cuando tú me devuelvas la presencia, cuando tú me devuelvas el Espíritu, entonces yo enseñaré a los transgresores sus caminos. Yo no puedo enseñar a los transgresores si yo soy el primero. Yo no puedo enseñar a otros y llevarlos al arrepentimiento si yo no me he arrepentido. Óigame, yo no puedo mostrarle a otros un Salvador al cual yo no conozco. No le puedo dar de comer a otros mientras me muero de hambre. Si lo pierdo todo, pero gano la presencia, soy un vencedor. Pero si como Saúl lo más importante es la presencia de los hombres y no la de Dios, voy a fracasar. Bajito. Un hombre que ha sido marcado por la presencia de Dios reconoce y dice, entrego este cargo,
entrego esta posición, pero no quiero perder. Cuando tú me restauras, entonces van a volver a ofrecerse sacrificio. Cuando tú me restaures, entonces yo enseño a los transgresores. No te apartes de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y eso es lo que esta iglesia en 14 años tiene que seguir diciendo. Si no hay gente, que no haya gente. Si no hay favor, que no haya favor. Si no hay otro templo, que no haya otro templo. Y Dios quiera que se los den. Pero solamente lo único que queremos es tu presencia. Y como Moisés dijo 33:15 de Éxodo: si tu presencia no va, yo no quiero ir. Hermano, el llamado al ministerio no puede ser fiebre. El llamado tiene que ser pasión. La fiebre se va. Hay gente que empiezan con fiebre, pero cuando encuentran que el ministerio es más responsabilidad que exhibición, ahí es cuando comienzan a querer soltar la toalla. Porque desde el principio, solamente como Saúl dejó de levantar, dice la Biblia, dejó de levantar altar. ¿Y qué levantó? Un monumento para sí. Ya no levantaba altares, ahora levantaba monumentos para sí. Ahora, cuando tú encuentres y te metas en la línea del frente del ministerio, en la línea recia del ministerio, solamente los que Dios llamó son los que van a poder resistir. Aquellos que, aunque como Jeremías digan: yo no predico más, no hablo más en tu nombre, pero es que el que ha sido marcado por la presencia de Dios dice: es que no puedo dejar esto, es que yo he tratado, pero siento un fuego. ¡Oh! Siento un fuego. Aleluya. ¿Cuántos han sido marcados por el fuego del Espíritu Santo? Y aunque usted ha tratado de correr, no puede. Y aunque ha tratado de decirle: no, Dios, yo no voy para allá. Mire, ¿sabe cómo yo me di cuenta? Y Luis me jugó ahí escondido. Y somos muy buenos amigos. Y se lo digo delante de Dios. ¿Sabe cómo yo me di cuenta que Dios lo llamó al ministerio? Por el miedo que tenía. Porque me decía: Tacho, que yo creía que era incapaz. Y él no sabía que yo lo estaba escudriñando y lo estaba observando y lo estaba escuchando. Y decía: yo no me veía capaz. Esas son las gente que Dios hace capaz. Las que no dicen: es que yo estudié, aleluya, que yo tengo tantos años y esto no. Él dijo: yo no puedo. Y la gente que comienza diciendo: yo no puedo, tú eres el que puede. Me solté en tus manos. Por más que tú trates de correrle al llamado, por más que trates de huirle, Dios que te atrae con cuerdas de amor. Entonces, los que quieren, Dios no los pone. Y los que no quieren, esos son los que Dios quiere. A David fue que lo llamaron. A David lo llamaron. Dios lo llamó. Y de hecho, si usted ve lo que dice, Dios mío, si usted ve lo que dice la Biblia, dice: yo me he escogido. Si usted hace una matemática, se lo voy a dejar de asignación. Escucha bien con atención. Cuando Saúl empezó a reinar, David probablemente no había nacido. Para esto usted tiene que ver lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13. ¿Cuánto reinó Saúl? 40 años. ¿A qué edad empezó a reinar David? A los 30 años. ¿Escuchó eso? ¿Cuándo fue que Saúl fue desechado? A los 2 años, al segundo año de su ministerio. O sea, Saúl tuvo 38 años en el palacio, pero sin la presencia. Y escuche esto, le voy a decir por qué le estoy diciendo que cuando Dios llama a Saúl, posiblemente, si usted lo puede estudiar, posiblemente David no ha nacido. Mas sin embargo, ya Dios le había dicho a Samuel: yo tengo a uno. Aunque no había nacido, ya lo tenía Dios. Lo tuyo y lo de Dios no viene de ahora, porque un hombre te ungió. Lo tuyo viene desde antes que tú nacieras. Yo te di por profeta, yo te di por pastor. O sea, lo que te quiero decir, iglesia, no te menosprecies. Fue Dios que te llamó. Ya Dios le dijo: yo me tengo a uno. Y quizás cuando él le dijo: yo me tengo, porque recuerde que cuando Samuel se va, el capítulo 13 dice que nunca más vio a Saúl. Nunca, pasaron muchos años. Por eso es que Dios le dice: ¿hasta cuándo tú lo vas a llorar? ¿Sabe cuántos años estaba llorando Samuel por Saúl? Muchos años. Mas sin embargo, Dios le dice: yo tengo a uno conforme a mi corazón, que iba creciendo y formándose. Era un niño,
Era un muchacho, de hecho, si usted ve la palabra hebrea para muchacho, que le llama Saúl, es un joven, un pequeño joven. No tenía ni la edad para ir a la guerra, que eran 20 años. Si usted se va a la Biblia, en el libro de Deuteronomio tenían que tener 20 años o más para poder ir a la guerra. Mas sin embargo, David no estaba en la guerra, eran sus hermanos, porque él no cumplía con la edad. Pero allí lo dijo Dios, anda basanda. Dios te está hablando, no importa la edad, Luis, no importa la edad, no importa. Lo que importa es que el Padre te envió. ¿Quién lo envió allí? El Padre lo envió. ¿Y por qué hoy llevamos aquí celebrando 14 años? Bueno, yo no quería, yo no me llamé, el Padre me envió. Estoy aquí por el Padre. Y si el Padre te envió, hay victoria. Si el Padre te envió, no renuncies. Si el Padre te envió, entiende que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él te escogió antes que tú nacieras. Ya Dios decía, ya yo me tengo uno. Era como Jeremías, por eso es que él escribe en el Salmo 138. Tus ojos vieron mi embrión. ¿Sabe lo que es embrión? Son las primeras facetas del crecimiento de un bebé, cuando luego de la concepción comienza a formarse el embrión. Y está diciendo David, oiga lo que David dijo: cuando yo no tenía ojos, no tenía boca, no tenía oído, oiga, porque yo era algo pequeñito, todavía no tenía pensamiento, todavía no tenía manos ni pies, ahí me viste tú. Tus ojos vieron mi embrión. Tú me viste cuando yo era un embrión, y en tu libro estaban escritas todas las cosas cerca de mí. Entonces, conclusión, dice David, en tu libro. Tú tienes cortado prácticamente toda mi vida, está en tu libro. O sea, para Dios cada día cuenta, está escrito en su libro. Si para Dios cada día cuenta, haz que cada día para ti sea un día de propósito, porque para Dios lo tiene contado. Él dice, cada día para ti está contado. O sea, cada día que tú te levantas, tú tienes que vivir marcado por la presencia de Dios. Dios, si en el cielo, en el día de hoy, en la página de hoy, hay algo escrito, yo quiero vivir en ese diseño, yo quiero vivir en ese propósito, no quiero vivir en desventuranza. Iglesia, busca la unción, busca la presencia de Dios. Levante su mano y oremos. Oh, Señor, gracias.